Instituto Educacional Dr. Luis Federico Leloir, Tupac Amaru y Paula Albarracín, San Miguel. Universidad Nacional de Moreno. Nuestro derecho, nuestro lugar, nuestro futuro. Es un tiempo político de preparación más que de definiciones. Las estructuras se mueven en dos bloques y hay líneas o corrientes que tratan de mirar el medio sin que sea una definición tácita de estar allí, pero sí preparar lo que yo entiendo el gran desafío de la política, no de los partidos y las coaliciones, que es el año 2023. La futurología en este caso vale porque el 21 es elección de medio término, se movieron las fechas, acuerdo del oficialismo y la oposición, y en este primer bloque del programa voy a charlar con Ismael Castro, de la agrupación 1945, a partir de declaraciones que fueron efectuadas en este programa por uno de los dirigentes que viene a plantear un peronismo remozado para reconquistarlo. Estoy hablando de Manuel Fernández, que es dirigente del Movimiento Evita y además concejal. Él dijo con mucho respeto para algunos, otros ha sido una falta de esto, que el peronismo tradicional viejo tiene que morir para que nazca lo nuevo que son ellos. Y entonces la primera pregunta, que no tiene que ver con lo necrológico, sino con lo vivencial, es ¿qué te pasa a vos cuando escuchás de un joven dirigente decir que esa foto del 24 de marzo, allí en el Monumento a la Memoria, es parte del pasado que tiene que ser enterrado? Gracias por estos minutos. Gracias a vos, Rubén. Antes que nada, yo creo que me parece que hay un escenario político en lo local en donde nosotros desde hace un tiempo, en una última charla que había tenido con vos, habíamos planteado nuestra posición en relación a la unidad del peronismo y que esos intentos tenían que ser ingentes para que se den. Y yo me parece que cuando por ahí uno escucha ese tipo de definiciones, yo filosóficamente no comulgo con esas ideas. Me parece que el peronismo es uno solo. El general decía, los hay combativos, los hay contemplativos, los hay ortodoxos, heterodoxos, y todos representamos una pequeña porción. Ahora, como filosofía del peronismo, yo entiendo que no existe esa posibilidad, o por lo menos me parece que no es una condición necesaria para el crecimiento de espacios políticos, el exterminio, la muerte, cualquier tipo de definición que haga que se excluya un sector del peronismo. A mí me parece que esa foto del 24, además me parece que tiene una significación muy importante, porque si bien los flashes y las fotos se enfocaban hacia los dirigentes históricos, hacia exintendentes, funcionarios nacionales, también había 3 generaciones de peronismo en ese acto. Vos tuviste y has visto que había muchos jóvenes, y que era un acto que la verdad que fue muy importante, en donde muchos dirigentes dejaron de lado por ahí diferencias personales para conmemorar una fecha tan cara en nuestra historia, tan difícil y tan importante para el peronismo. Y la verdad que uno se queda de ese acto, yo me quedo con la emoción, con haberla escuchado a Inés Iglesias leyendo esa carta a su compañero, con pibas jóvenes que pasaban al frente y rememoraban lo que fue esa noche oscura. Y entonces el peronismo está en todo eso. Todos representamos una pequeña porción, pero no creo ni de ninguna manera me parece que es prudente, ni que me parece que es lógico que se piensen que la inexistencia de un sector colabora al surgimiento de otro. Yo creo que en esa cantidad de porciones diferentes que representamos, todos tenemos que encontrar el lugar, y si esa síntesis del peronismo no aparece, lo mejor que puede pasar es que se contrapongan proyectos, se generen alternativas, se construya política para, en todo caso, con las herramientas que nos ofrece la democracia, poder definir cuál es el proyecto que puede imperar. En ese proyecto está Máximo Kirchner, presidente del PJ a nivel provincial. Vamos a ver cuándo se resuelve eso, porque hay algunas instancias presentadas, ¿no? Apelaciones y demás. Pero también se lo sugería a Manuel Fernández, ¿por qué no una interna? Que fue una creación de Néstor Kirchner, que podría hacer una historia sobre eso, de lo que fue la elaboración de las PASO, que limitó a muchas estructuras pequeñas a participar de un acontecimiento electoral, pero por la foto y película del 24, allí en el monumento, y el acto en el cementerio, que es el oficial de Mariel Fernández, creo que no hay instancias de unidad. Y sería saludable que aparezcan los proyectos para discutir. Para el gobierno, claramente, y avanza, porque son osados, en decir que ellos son lo nuevo, son la transformación, es la historia que empieza con ellos, y ustedes están al margen, están fuera.
cómo se presentan los proyectos e ingresa en serio en Moreno una discusión sobre lo que es 20 años de aquí a 20 años para darle algún tipo de certidumbre a la población. Si es este 21 o es el 23. Pero yo no creo que haya instancia de unidad posible ya, con todo lo que pasó, porque no es agua, es un río o un mar debajo del puente. Coincido con el análisis en lo estructural. Yo creo que desde la salida de Coco Lombardi, del gobierno municipal, se genera una instancia en la que los puentes de diálogo, los canales de comunicación se rompen con muchísimos sectores del peronismo. Aparte es una salida, la que hacen con Coco Lombardi, que creo que es una falta de respeto. Primero por cómo se lo convocó a Lombardi y después sin ningún tipo de explicación de por qué se fue Lombardi, ¿no? Entonces, si se lo buscó por la historia, por el aporte que hizo él, me parecía a mí mucho más político decirle un gracias, más que el silencio. Seguramente. De hecho, peronismo, porque el peronismo le sale a responder en un abrazo a Lombardi. Sí, me parece que también la presencia de Lombardi el 24 con un rol protagónico, lo que genera también es ese reconocimiento, porque, a ver, insisto en retomar esto, de que yo no creo, y creo que muchos sectores del peronismo lo piensan de esta manera, no creo que los actores históricos, los dirigentes históricos, sea nuestro rol como generación que viene a instalarse en el mapa político y que viene a disputar proyectos, a disputar ideas, decirle a esos compañeros que tienen que retirarse, que tienen que irse a la casa, porque me parece que sería hasta un error estratégico y político. Digo, esos compañeros, Coco Lombardi, Mariano Güez, Lolo Gómez, Inés Iglesias, Adriana Palacio, son compañeros que tienen una experiencia enorme y que han sido el peronismo de Moreno durante los últimos 30 años. Nosotros pensar que somos la vanguardia iluminada y que venimos ciertos jóvenes a cambiar la política de Moreno sin escuchar, sin contemplar las experiencias de esos compañeros, me parece que sería un error diametral. Sí considero que el protagonismo de una generación, en ese trasvasamiento generacional que también decía el general, obviamente tiene que cambiar de protagonistas y tiene que ir dando lugar a que otros compañeros nos podamos ir instalando en ese mapa político. Ahora, pero de ninguna manera me parece que eso es antagónico con tener la escucha, tener la reflexión, poder aprender de compañeros que tienen una vasta y larga trayectoria. Y en esto que vos planteabas recientemente, me parece que la unidad uno la intentó, creo que todos los espacios políticos de Moreno, recuerdo que han tenido gestos de unidad y han buscado desde el comienzo de esta gestión aportar a que este proyecto se fortalezca y contenga todo el peronismo. Porque hay alguna cuestión que es trascendental también, que tiene que ver con que hoy el mapa político nacional y provincial no es para tirar manteca al techo y no se puede pensar que la elección de 2021 va a ser cómoda y sencilla. Digo, me parece que la pandemia, el contexto económico, algunas decisiones erróneas también en materia económica, genera un escenario en donde puede haber una polarización muy fuerte con el sector de Cambiemos y puede estar en riesgo una parte de la elección. Si eso lo trasladás a un distrito como Moreno, que tiene un caudal de voto peronista muy importante, que no está unificado, que no está cohesionado, que no tiene una homogeneidad que permita contemplar las heterogeneidades, pero en un proyecto de homogeneidad, y obviamente me parece que lo que va a pasar, y no sé si en el 2023, tal vez un poco antes, tal vez ahora, es que se empiecen a consolidar o a conformar proyectos políticos que planteen una alternativa a un sector que es parte del peronismo, pero que tal vez la lógica de construcción es sectaria, tal vez es excluyente, tal vez busca consolidar una porción del peronismo, y me parece que el rol que se necesita en esta etapa es consolidar otro modelo, que es un modelo en donde el peronismo integralmente sea parte y cada uno tenga un lugar desde donde aportar. ¿En dónde ubicás los sectarios? En este tipo de cuestiones, me parece que está claro que... Yo puedo entender, para que se comprenda en este momento de la charla que tengo con Ismael, que esta separación o divorcio entre lo que es el viejo peronismo clásico, como se dice, ortodoxo, pejotismo de lo nuevo que emerge, hay un corte ahí, no hay trasvasamiento, hay un corte. Ahora, hacia abajo, hablando con trabajadores municipales, con empleados, ¿no?, con obreros, no sienten pertenencia a la estructura de gobierno de Mariel Fernández. Por lo tanto, lo sectario, en la pregunta, va mucho más allá de lo que es la línea dirigencial, de los grandes, los que tuvieron experiencia, sino arriba, al medio y abajo. ¿En dónde aparece ese sectarismo? Por eso te digo, cuando uno mira la foto del 24, lo primero que se ve a grandes rasgos son la exclusión de los grandes dirigentes históricos de
lo que sería el armado, la construcción política del Estado municipal. Pero eso no se agota ahí. Yo te puedo asegurar que hay un montón de espacios políticos, hay una gran cantidad de referentes jóvenes, terminales nacionales y provinciales que tienen referentes jóvenes hoy en la actualidad de la política de Moreno, que tampoco forman parte. Y que tampoco sienten que hoy haya un lugar en donde sentarse a discutir política, en donde se pueda plantear cuestiones en las que uno puede no estar de acuerdo, donde pueda apoyar la que está de acuerdo. Digo, ese lugar no existe y lo que está faltando es esa conformación. Pero nosotros, ha pasado en este último tiempo y en relación a esto que vos bien mencionás, naturalmente los sectores del peronismo, tanto los dirigentes históricos como los sectores más generacionalmente afines, se empiezan a juntar y a plantear esta realidad. Digo, esto no es algo que... me parece que tenemos una responsabilidad también de uno, si no es parte, si no se siente parte, también no va a dejar de hacer política y va a buscar las alternativas con los compañeros con los cuales poder fortalecernos y plantear una alternativa política. Nosotros creemos que lo ideal sería, en relación a la pregunta de la interna que vos hacías, sí. Digo, es una herramienta que creó Néstor, es una herramienta que la intendenta muy bien la respaldó en el 2019 con mucho tino, porque me parece que la situación lo ameritaba. Después se demuestra que había 7 listas y hoy el escenario es prácticamente igual, o te diría un poco más dividido incluso. Bueno, hoy con la intendenta municipal, con Mariel Fernández, está Walter Correa, que era peronismo de todos. Sí. Si miro las otras listas, es decir, Festa está definido en jugar con lista corta, estaba Barreiro, está Cintia González, está, bueno, Pueblo Libre, que era parte del oficialismo y ya no lo es, Damián Contreras, es decir, esto que estoy mencionando está fuera, salvo Correa, está fuera. Y entonces, si no hay internas, ¿qué hacen? No, ¿le ponen el voto a Mariel? ¿Es lista sábana? ¿Cierran los ojos? Yo creo que se va a dar en esta instancia ese tipo de definiciones, van a aparecer, si hay posibilidades de que haya una interna en donde se discutan esta diferencia interna. Lo que sí yo creo como peronista es que siempre la alternativa peronista, si no hay esa herramienta de discusión, si no se puede generar una instancia de interna en donde se puedan las diferencias políticas concluir en una síntesis, yo nunca estuve de acuerdo con ninguna de las instancias en las que pasaron tal vez en 2019 o en el año 2015, en donde sectores del peronismo tal vez por cuestiones de enojos particulares o por diferencias políticas o con quién encarnaba el peronismo en ese momento, por ahí buscaban alternativas hacia sectores que podían competir con el peronismo, pero cambiemos específicamente. Sí. Yo voto siempre peronismo. Yo creo que hay que dar la discusión adentro, hay que generar instancias en donde se pueda participar. Si no se puede participar, hay que construir una alternativa y un proyecto que pueda disputar electoralmente. Y si esa instancia no se da, como ha pasado muchísimas veces, yo creo que lo mejor que le puede pasar a Moreno es que siga teniendo peronismo. Obviamente yo discuto la manera en que el peronismo en la actualidad por ahí ejerce la construcción política e incluso la gestión. Pero me parece que no se puede pensar o fomentar que sectores del peronismo terminen con aliados o unificados con sectores de la derecha, que para mí es el límite, son los sectores de la derecha y los sectores de Cambiemos. Porque básicamente hay un modelo ideológico con el cual no se puede comulgar de ninguna manera. 2 preguntas finales. La gestión. Esto que estamos analizando tiene que ver con la arquitectura de la política. Después están los obreros de la política y ahí ingresa lo que significa la gestión y cómo la población ve el desenvolvimiento de Mariel Fernández y su gabinete o su plan de gobierno en los territorios y en los barrios. ¿Encontrás vos algunos tópicos alentadores, positivos? Porque dinero baja, a diferencia de lo que fue en la gestión de Festa, porque estaba Macri Vidal, ¿no? Es una ayuda permanente que la necesita Moreno. El tema es cómo se aplica eso. Puede haber un desembolso de muchísimos millones de pesos, pero si la demora, si lo administrativo no está bien aceitado, se dilata, se extiende, entonces no llega a dar una respuesta que es insuficiente, pero respuesta al fin, dicen algunos que tienen una mirada más positivista. Mira, yo creo que obviamente el contexto económico es diametralmente opuesto al que pasó con la gestión anterior de Moreno, y me tocó vivirlo en un área como desarrollo social en donde administrábamos miseria. Hoy lo que yo veo, me parece que hay un descontento muy grande que se viene acentuando, lamentablemente, en los vecinos de Moreno, que se viene acentuando ese descontento, esa disconformidad, esa sensación de que las principales problemáticas no se resuelven.
Y no me quiero basar solamente en pensar en la infraestructura, porque obviamente uno piensa en la infraestructura del distrito y dice, bueno, hay muchísimo para hacer y se necesitan obras grandes que llevan tiempo, que se gestionan con el Estado nacional y provincial. Sí, lo que me parece que afecta al descrédito de la gestión son los pocos lazos y los pocos puentes con la comunidad en resolver cuestiones más chicas y pequeñas. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, digo, hay un instrumento que yo valoro mucho, que fue en la gestión de Mariano Güez, que eran las mesas barriales. Digo, si bien el resultado en la elección de Mariano Güez en 2015 fue la derrota en la interna, hay mucha gente que creía satisfactorio y positivo un formato de gestión en donde los vecinos se reunían y manifestaban la problemática más chiquita, que esa sí era factible de resolver y de atender en lo inmediato. Bueno, ahí aparecía presupuesto participativo, recuerdo. ¿Qué es lo que pasa hoy? Insuficiente. Insuficiente, sí. A ver, era una herramienta a mejorar muchísimo, que tenía un montón de limitaciones. Ahora, ¿qué permitía? El contacto permanente y cotidiano con todos los barrios de Moreno y con los vecinos que libremente podían acercar y plantear una problemática que la resolución no implicaba miles de millones de pesos destinados en obra pública. ¿Qué pasa? Creo que hoy faltan esos puentes y esos nexos con la comunidad que lo que hacen que ya no solo no se resuelva la gran problemática estructural, sino que también la cuestión más pequeña y cotidiana, y que por ahí tenga que ver con una luminaria y que tenga que ver con que la calle, si no se va a hacer un asfalto integral, tenga una reparación que permita que sea transitable. Mirá que es un gobierno de las comunidades. Sí. Lo dicen. Sí. Es un eslogan. Bueno, tal vez es un eslogan. Digo, me parece que se tienen que generar otras instancias, porque me parece que, así como te digo una cosa, te digo que también creo que están a tiempo todavía de la gestión, de generar una instancia de diálogo mucho más cercano con los vecinos, de generar este contacto permanente con la comunidad que permita resolver cuestiones que, como te digo, son cotidianas, son diarias, y que a los vecinos le van generando ese enfado, ese enojo, ese descrédito, porque no solo se te suma los grandes problemas estructurales de Moreno de hace 30 años, sino que también se te suma que lo cotidiano no termina de resolverse. Entonces por ahí me parece que esa vuelta de rosca sería importante que se dé en la gestión, que se busquen los canales, los mecanismos, los dispositivos que permitan que eso se vaya paliando, que seguramente va a ser en beneficio de que la gestión pueda frenar un poco esta sensación de desazón que yo siento que alberga a muchos vecinos de Moreno. La última pregunta, sos joven, sos del cuadro de la 1945. ¿Qué maduraste para no ver en la foto de los viejos el espanto que algunos dicen es? Sí, creo que uno va entendiendo el peronismo, uno lo comprende, se comprende el peronismo. Y yo creo que muchas veces uno tiene, me pasó en otras instancias, en otra época tal vez de mi devenir político, de querer asignar todas las problemáticas y todos los males a ciertos dirigentes y creer que lo nuevo, lo que venía a reemplazar era la garantía de... Y no hay garantías ni en jóvenes, ni hay garantías... Ser joven de por sí no es una garantía, ni es algo que te genera naturalmente la condición de una buena y sana política. Y también me parece que hay que ser muy humilde en esto y entender que si bien pudo haber grandes errores y tal vez Moreno tuvo muchos años en que se podrían haber hecho muchas más cuestiones en materia de gestión, nadie puede desconocer la historia de muchos de esos dirigentes y las luchas que han dado y los éxitos que también han tenido, porque digo, si pensamos en la figura de Mariano Güez condujo políticamente el distrito 20 años. ¿Hubo errores de gestión? Sí, seguramente tal vez sí. Ahora, para que haya podido conducir el distrito 20 años tenía que tener un formato de conducción, de construcción, de contención del peronismo y también de gestión. Y entonces me parece que hay que aprender de eso y hay que tener esa humildad y esa posibilidad de interactuar con estos actores para aprender, para poder conformar una alternativa a futuro que sea coherente, que sea cohesionada y que los vecinos les interese. Los vecinos puedan realmente ver que existe un proyecto político o que somos una generación que venimos a conformar un proyecto político para dar soluciones a los vecinos realmente. Y me parece que en eso no pueden estar afuera los compañeros y los dirigentes históricos que creo que todavía tienen muchísimo para aportar y están, me parece, en ese camino y creo que ese es el rol en el que hoy se ven que pueden ocupar. Gracias. A vos. ¿Cómo hacemos un cierre? Porque es un cúmulo de sensaciones, de opiniones y argumentos de Ismael. Lo primero que se me viene a la cabeza, después de 15 días de estadía en una habitación, superando el COVID, es el término adolescencia. La adolescencia es cuando una persona adolece cuando le falta para.
Y eso solamente se va a suplir con la experiencia. Los jóvenes, todos hemos transitado esa época que queremos llevarnos el mundo por delante y necesitamos asignarle a aquellos que han vivido, mucho más que nosotros, las responsabilidades de los fracasos y no ver algunas soluciones alcanzadas. Cuando la política se vuelve adolescente, se aleja de lo que es la seducción hacia la población porque es la población que adolece de respuestas. La política tiene que dar la señal de juventud y experiencia, es una combinación. Moreno hace tiempo, y lo vengo sosteniendo ya por lo menos 5 años, que está en una crisis de representación y de conducción. Con esto, traducido es, hay una interna no saldada. Y no se va a saldar si la propuesta es los jóvenes, el gobierno actual, es quien viene a reemplazar a lo viejo, que incluye agrupaciones con jóvenes, porque es el momento histórico, fundacional. Ahí es un error no solamente conceptual, sino políticamente peligroso porque aleja a la población de tener una lectura mucho más simple de lo que quiere hacer un gobierno y alimenta a aquellos sectores que sin tener mucha política pueden ser una opción electoral. Si se lo traduzco nuevamente es, no alimenten tanto a la derecha porque un día se los puede comer. Y esa derecha no solamente Cambiemos, puede ser algún sector del propio peronismo que encuentra anclajes en figuras como Bernie, por ejemplo. Bernie, que es el ministro de Seguridad de Kicillof. Dicho esto, la fotografía del 24 de marzo instaló para mí una pregunta, que era la película. Y quiero notar en este momento que, muy lejos de ser una fotografía, comienza a ser una política porque quienes estuvieron allí siguen vinculándose vía Zoom, teléfono, WhatsApp o presencial. Y es como un salto cualitativo de lo que era peronismo de todos, porque no se puede desconocer que hoy en este peronismo de Moreno está Pueblo Libre. Y Pueblo Libre tiene representación en el Consejo Deliberante, hoy con un concejal, Juan Manuel Cícolo, pero puede volver la primera en la línea de sucesión de Mariel Fernández, que es Patricia Rosenberg. Entonces, los que creen que está saldada la cuota con la historia, porque están haciendo algo nuevo, pierden de vista algunas experiencias anteriores que decían, los viejos se van y llegamos nosotros. Lo que se profundizó con ese concepto es la grieta dentro de la grieta. ¿Cómo se resuelve esto para mí? De una manera clásica, democrática, que es una interna. Para ello no tendría que funcionar la dedocracia, no tendría que ser Máximo que dice cómo, cuándo y cuánto. Tendría que ser que cada territorio defina el mejor programa, la mejor política y que queden allí saldadas las diferencias, que para mí son hoy más explícitas que en cualquier otro momento. Mariel Fernández es la intendenta que legítimamente cree explicitar que viene a transformar todo desde las comunidades. Bueno, en esta nota que hice con Ismael Castro, que entiende de comunidades, dice, hay mucho de sectarismo. No voy a hacer una síntesis, ni siquiera es una conclusión. Es una propuesta para que ustedes sigan mirando el programa, porque de aquí hablaremos sobre porcentajes, sobre cifras y sobre trabajadores municipales, que es el corazón de cualquier comuna. Le pese a quien le pese. Pausa, sí, volvimos, ya venimos. La UNM es una universidad nacional pública y gratuita. Podés elegir entre una oferta académica de 10 carreras de grado universitario, 2 ciclos de licenciatura y 4 tecnicaturas universitarias. Universidad Nacional de Moreno.
nuestro derecho, nuestro lugar, nuestro futuro. Ahora con Moreno Alerta, las vecinas y vecinos van a estar más protegidos. Moreno Alerta es muy fácil. Es una app que te descargas desde el Play Store de tu celular, registras tu DNI, tu nombre y tu ubicación. Y apretando el botón de alerta, el personal del centro de monitoreo se comunicará con vos. Además, con Moreno Alerta, vas a poder enviar fotos y mensajes de voz para denunciar una urgencia de incendio, médica y policial. Así, seguimos trabajando para un Moreno más seguro. Plan Integral de Seguridad ya está en marcha. Cuando miramos un libro, tomamos la hoja 3, lo leemos y pasamos a la 4 y hay una conexión, podemos decir que estamos frente a una historia. Esta historia que voy a tratar de construir con Ariel González, que es secretario gremial de CITRAM, el Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno, tiene una hoja 3, que fue el primer año de gobierno de Mariel Fernández. CITRAM y el resto de los gremios paritarios, y en especial CITRAM, lo voy a señalar porque tiene que ver con los hechos objetivos, que peleó por la 14.656, para dejar atrás lo que fue lo oprobioso de la ley 11.757, producida por un gobierno peronista en la provincia de Buenos Aires, era que Junta de Ascenso y Calificaciones, mesa paritaria, convenio colectivo, no está para ser negociado, es una ley. Con esa ley en la mano, construida por la fuerza de los municipales y por Cholo García, en un acontecimiento también histórico en la legislatura provincial de una represión, gestión Scioli, estuve allí esa tarde, bueno, se alcanza esto que no todos los municipios lo tienen. Sí suscribió esto de la ley el gobierno de Walter Festa. Con ese instrumento que es reconocimiento, insisto, de derechos de los trabajadores y trabajadoras municipales, se avanza. Y los ejecutivos no están para negociar, están para hacer valer hasta donde puedan la ley. El año pasado, por eso decía de la hoja 3, se llega a una instancia de negociación paritaria con 3 tramos. Uno en el año 2020 y el resto en el año 2021. Y ahora estamos en el 2021 de cara al 2022 y el gobierno de Mariel Fernández quiere repetir aquello que se materializó con una pérdida salarial para los municipales del 13,3%, tomando datos objetivos de lo que es la inflación interanual, marzo a marzo. Si yo miro este año, que sale hoy la inflación de abril, bueno, estamos casi en el 17% y todos dicen que la inflación de 2021 será del 50%. Le propongo a usted que imaginemos un segundo, para los compañeros y compañeras municipales, cuánto debería ser la recomposición tomando marzo de este año y 2022. Pero CITRAM se ha caracterizado por ser un gremio coherente con la propuesta. Nunca pidió 70 ni 80. Eso sí, al básico. Y hoy estamos en una encrucijada, sobre todo para los trabajadores. Primero, saber no perder tanto, porque no se le va a ganar la inflación. Pero el tema es que la ley reconozca derechos. Si no puede ser lo salarial, otros. Esta charla que voy a tener con Ariel, que sabe muchísimo, no solamente de la ley, sino de trabajo municipal, se va a encorsetar en una propuesta ejecutiva que es: yo quiero pagar 3 tramos, uno este año, que sería 12%, mientras la inflación va a ser 50%, y los otros 2 tramos en 2022, lo cual a mí me parece no solamente una burla, sino inaceptable. Y las entidades gremiales que participan en la mesa paritaria han sido claras, en el caso del CITRAM, techo y piso para discutir el 35 este año. Es así, ¿no? Así es. Buenas tardes, Rubén. Gracias por permitirme la introducción, para que se entienda esto. ¿En qué punto están ustedes? El Ejecutivo me queda claro a través de Beto Conca, Mariela Bien y quienes participan, que es 3 tramos, 2 el año que viene. Ahora ustedes, ¿qué hacen? No, nosotros tenemos bien en claro la propuesta o la charla que hubo el primer día de reunión mesa paritaria de este año,
que en realidad, como bien vos lo decís, es una historia porque no se despegó de la paritaria de octubre. Nosotros, como vos también lo dijiste, el tema de la coherencia es una palabra que en esta mesa lo empezamos a escuchar por parte del Ejecutivo, pero yo creo que Marcelo Cosme, nuestro secretario general, siempre la trató de instalar. Intentamos ser coherentes. Y no solo en los derechos que establece el convenio colectivo de trabajo, sino también en las obligaciones. Nosotros entendemos que para conquistar derechos hay que cumplir obligaciones. Y en el discurso de Marcelo está hace años. Creo que desde que comenzamos a hacer gestión, allá por agosto del 2013, son palabras que Marcelo en principio nos inculca a nosotros, ¿no? A los compañeros que estamos más cerca, al secretariado, a la comisión directiva, a los delegados, a los compañeros que acompañan al gremio, que a veces son muchos y que cada uno ocupa un lugar en el municipio, ¿no? y que siempre igual están firmes junto a nosotros. Fueron cuestiones que Marcelo instaló desde siempre. Entre eso pasó la gestión de Mariano West, pasó la gestión de Walter Festa y hoy está la gestión de Mariel Fernández, y nosotros tratamos de ir siempre coherentes a nuestros principios y a nuestras convicciones. Pero como nunca antes, en las notas que te puedo hacer, acentuás que para ser coherentes ustedes tienen que ser coherentes ellos. Y es que hoy lo escuchamos de ellos, nos piden la palabra, nos plantean ellos, digo, el Poder Ejecutivo, no el Departamento Ejecutivo. Nos plantea la coherencia, es decir, en la primera reunión de este año, como repito, como dijiste vos y como te aclaré, o sea, en la continuidad de la paritaria del fin del año pasado, entendemos que es un momento crítico que está viviendo no solo el país, sino el mundo. Tratamos de plantear eso, no pedimos porcentaje. A diferencia de otras veces, no pedimos porcentaje. Que nos digan cuándo nosotros le pedimos un porcentaje. Hicimos un análisis de la situación, creíamos que tenía que ser acorde a lo que se estaba hablando incluso desde el nivel nacional y de los niveles provinciales, de lo que ya se estaban cerrando en muchas paritarias, de lo que hace al mismo empleo estatal, y que sí tenía que ser dentro del año calendario. 35% en este año. Ese 35% que quedó establecido de manera así implícita, por decirlo de una manera, era para este año. Y si no, que lo dijo muy bien claro, me acuerdo en la mesa, lo dijo mi compañero Tati Crespo, se está junto a nuestro, se lo planteó y le dijo, a ver, y si la fecha es otra, o sea, el número tendría que ser mucho mayor. Lo vamos a traducir. Citran dice 35 este año. También está pidiendo que se corrija lo que es paritaria anualizada, no de marzo a marzo, sino de febrero a diciembre, lo voy a decir así, o de enero a diciembre, un año, entenderlo así. Si el gobierno municipal dice 35 no se puede para este año, y lo vemos para 2022, nunca puede ser porcentaje el 35. Es eso lo que están diciendo ustedes. Exactamente. Me recuerdo una nota con vos. El primer año que tuvimos que cerrar a febrero fue 2018 para 2019, cuando veníamos de un 2017 que no pudimos cobrar el último tramo de aumento ni el primero de 2018. Por eso la paritaria comenzó más tarde y se extendió justamente para obtener un porcentaje un poco mayor y, como bien decís vos, que el compañero y la compañera no pierda tanto con respecto a la inflación. El 2019 fue un año político. Moreno vivió esa crisis con un gobierno nacional y provincial en contra, encima, y entendíamos que era eso, era estirarlo 2 meses más simplemente por obtener un porcentaje mayor, porque nosotros lo que siempre vemos, y esto sí nos lleva al trabajo técnico nuestro que hacemos antes de una mesa paritaria, es decir, analizar todos los números para ver cómo vamos a terminar para empezar la otra. 5 puntos en el sueldo de las compañeras y los compañeros es muchísimo, y eso fue lo que sacamos cuando lo estiramos a febrero, perdón, y se firmó, desde 2020. Y quedó firmado en el acta. Y quedó firmada en el acta que si no hubiese quedado bien establecida, como muchos dijeron, se hubiese volteado como se voltearon todos los decretos que estaban mal hechos. Bien, dicho esto, tenemos 2021 con una inflación, insisto, dolorosamente calculada en el 50, y de nuevo el Ejecutivo no se mueve de la postura de 3 tramos, que significa para el trabajador municipal que está mirando el programa, hombre y mujer, los compañeros y compañeras, solo un 12% para este año. Yo se lo pregunté a otro secretario general, vos no sos secretario gremial, si no es un abuso, si no es una burla, un insulto. Porque hay que parar la olla, hay que ponerse un segundo en la vida que ustedes conocen de sus compañeros y compañeras. ¿Cómo le dicen, miren, este año 12, no hay más? ¿Cómo hacen? Yo creo que es hasta una cuestión de gesto. Sí, claro.
¿Por qué lo que vos decís? Yo igual ahí corrijo, o sea, es verdad que el último 12 entra en el mes de diciembre y yo sé que vos lo tirás al año que viene porque paga en enero. Cobra en los primeros días de enero real, hoy sería el 1 de enero, sí, pero se cobra en esa fecha. Entonces, en el juego de palabras, el Ejecutivo va a establecer que tiene, o sea, en este año van a entrar 2 tramos, o sea, 2 del 12, que acumulado es un 25,4, pero es cierto que esa segunda parte se está cobrando el 1 de enero. Lo que nosotros pretendemos decir, sabemos que no vamos a poder sacar ese 35% de una, sabemos que ese 35% va a estar dividido, pero necesitamos ese gesto de decir, no sé, el segundo 12 en septiembre, octubre, para poder cobrar el último a fin de año y, como bien decís vos, percibirlo los primeros días de enero. Entendíamos ese gesto. ¿Qué es lo que todavía estamos esperando? Fue la propuesta que hicimos, o sea, o la contrapropuesta que hicimos el lunes en la reunión paritaria y que creemos que puede ser analizada por Economía. No creo, a como vienen los números hoy del distrito, y lo digo ante los discursos y los planteos que hace la misma gestión, de que duplicaron la recaudación, ¿sí?, de que están mejor organizados en un montón de cuestiones, información por arriba que nos dan en la mesa paritaria. Entendemos que no desestabilizaría traer el segundo tramo de aumento 2 meses antes, traerlo al mes de octubre, para que la compañera y el compañero tenga otra percepción, porque no le va a cambiar la realidad tampoco. Vos lo sabés muy bien. Pero claro, es simplemente un gesto. Como le pedimos muchísimos gestos en este tiempo, sobre todo en la pandemia, para con las compañeras y los compañeros que están al frente de todas las actividades del Ejecutivo. ¿El bono? Y el bono hoy no tenemos información y te voy a ser sincero, nosotros estamos discutiendo aumento y al básico y por eso a veces tratamos de evitar esas cuestiones, porque si no siempre se corre para lo más fácil. Entonces nosotros hoy queremos modificar el básico de los compañeros y que eso realmente se vea afectado en el sueldo conformado, porque bien vos lo dijiste en la introducción, nosotros siempre peleamos al básico y esto está bueno también aclararlo. ¿Y por qué hablamos también a veces de acumulado? Porque vos sumás los tramos y es el 32, ¿no? Nosotros tomamos el mes anterior al inicio de la paritaria o del primer tramo aumento y con el último. Y ahí no suma directamente lo que dan los porcentajes. Como es porcentaje de porcentaje, se genera un acumulado, que en este caso son 3,5 puntos más, y como te decía, es mucho para el sueldo que tenemos. Eso por un lado. Y después es que al nosotros haber logrado conformar el sueldo, y que hoy el 95% del sueldo o más sea porcentual, hace que cuando vos toques el básico, se toquen todas las bonificaciones. Entonces no sube el porcentaje en el sueldo básico solamente, sino en el sueldo casi neto que tienen las compañeras y los compañeros. Y esta lo tengo que decir, Ariel González, que es, no sé cuántos municipios tienen esto. Bueno, por eso te lo traía, porque vos ves hoy las publicaciones de otros municipios, incluso dice Merlo 36%, bueno, un solo pago. Es un incremento de 2.800 pesos en el básico inicial de los compañeros para todo el año. Bien. Cuando nosotros eso equivale a entre un 11 y 11,5 del sueldo inicial. San Miguel el 42% en 3 tramos o 4 tramos. En 6 tramos, donde no todo va al básico, también donde muchos municipios tienen esto que a nosotros nos intentaron instalar, incluso la gestión anterior, y no lo permitimos, que es ponernos las sumas, los aumentos en el presentismo y la puntualidad, o en bonificaciones que por una u otra situación la podés perder. Entonces nosotros eso consideramos que no, y que nos pasa hoy con el tema de 40 horas, que lo único que nos falta profundizar de nuevo. Es decir, nos detengamos ahí, 40 horas. Bien. Porque después de esta nota contigo vamos a escuchar lo que sucede con un trabajador municipal que tiene 40 años de trabajo y está perseguido por su desempeño en la función pública, por su actividad particular y por su militancia política. Y es municipal, ¿no? Pero él me decía que corresponde que tenga las 40 horas y no se la dan, a otros sí. Entonces lo primero que te pido sintéticamente que me expliques por qué las 40 horas forma parte de la ley, porque forma parte de la ley, e insisto, la ley está para ser cumplida, no está para ser negociada, si es que entendemos la conquista de la misma. ¿Qué son 40 horas? Mira, la ley... 40 horas semanales, quiero decir, ¿no? Sí, como bien vos lo estableciste, la ley 14656 establece 2 regímenes horarios para los municipales de la provincia de Buenos Aires. 30 y 40. 30 horas semanales y 40, lo que es 6 horas diarias u 8. ¿Y por qué? Porque en la ley 11757, que vos bien nombraste en la introducción, permitía a los intendentes hacer lo que quisieran.
¿sí? E incluso manejar la carga horaria del compañero como quisiera, tanto en la carga horaria como en los días de trabajo. Bueno, la ley nueva regula eso y lo trae más a la ley de empleo, o sea, a lo que es la ley de empleo de la República Argentina de cualquier trabajador. Estamos más acorde a eso. Entonces, como el 99% de la planta municipal en ese momento estaba en un régimen de 30 horas, ¿sí? Le da la opción al compañero que opte por las 40 horas semanales, que implica 2 horas más de trabajo diario, pues no es que te la regalan, es un 33,3% más de carga horaria y por ende un 33,33% más de sueldo. Entonces, obvio que todos los compañeros, ante la necesidad que tienen, eligen trabajar 2 horas más, que también es quitarle 2 horas más a su familia o a sus actividades personales, pero para percibir un salario un poco más digno. Bueno, el convenio nuestro establece que el compañero tiene que optar por los 2 regímenes horarios. Entendemos que eso es progresivo, porque haber pasado en algún momento toda la planta municipal a 40 horas semanales hubiese sido peor que la implementación del 3% de antigüedad, que creemos que fue uno de los números que desestabilizó un poco la planta, pero que eso progresivo tenga un criterio. El progresivo está dado para, no sé, un trabajador que tiene 20 años de antigüedad. Bueno, hoy se elige para quien la autoridad de aplicación, que es el intendente y los secretarios, solicitan y se firma el decreto. Sí, que eso es lo que queremos modificar. Es arbitrario. Exactamente, por eso te digo, lo que queremos hacer es que haya un criterio y para nosotros claramente el criterio tiene que ser la antigüedad. Tenemos que hacer un listado que igual ya lo tenemos trabajado. El listado ya lo tienen ustedes. Luego, exactamente, sí, claro. Luego de lo que es la recategorización, corresponde trabajar en Junta de Ascenso y Calificaciones el tema 40 horas, por eso te digo que es una continuidad de la mesa paritaria anterior, porque eso fue lo que se estableció en el acta anterior, y vos lo sabés muy bien, que el año anterior estaba acordado el aumento, porque también fuimos coherentes y entendíamos la situación y no discutimos mayor porcentaje, pero queríamos que esos ítems queden plasmados en el acta paritaria, teniendo en cuenta lo que había pasado con los decretos, ¿no? Apenas asumió, es decir, que si no estaba firmado podía después no respetarse. 3 preguntas finales te hago. Junta de Ascenso y Calificaciones, 600 personas, 600 trabajadores y trabajadoras pasaron a planta permanente. ¿Ese es el número o no? Ese es el número, 587, sí. Pero en nuestro trabajo, y que fue, digamos, anterior y posterior a la firma del decreto, en realidad el decreto no lo tenemos todavía, sí el acta que firmamos, es lo que estamos solicitando todavía el decreto, quedó un remanente de compañeros que también deberían pasar. El número que al menos nosotros manejamos son 78 compañeros más. Lo que haría un número de alrededor de 650, ahí te lo detallo, 650, que era el número que nosotros teníamos. Sí. O sea que tampoco tan mal estaba hecho el trabajo en principio, porque era el número que originalmente teníamos. 35, alrededor de 35 compañeros estaban. Y ahora no están. Estaban en el acta y no están en el decreto. Y tenemos 43 compañeros que están en un cargo que creó sí la gestión anterior en la carrera temporaria. Promotores para ingresarlos, de salud. Los promotores comunitarios. Ese es el cargo, los promotores comunitarios, pero que no crearon el escalafón de planta permanente. Entonces no tienen a dónde pasar. Entonces, es también trabajo de la Junta y del Ejecutivo reglamentar ese escalafón para poder realizar el pase a planta permanente de esos compañeros. Es la primera vez que estos compañeros pasan a planta permanente. Vamos al número de planta municipal, que fue toda una definición política de Mariel Fernández cuando asumió, y lo dijo el doctor Merino, que después me llegó una conferencia de prensa que estuviste vos, Marcelo Cosme y Tati Crespo, y por las explicaciones de Merino, que eran 600 ñoquis, entonces se tenían que ir por esos decretos que había firmado Festa. Nunca quedó claro cuántos volvieron de los 600. Puede haber números estimativos, si no. Pero lo que sí es oficial es mirar el presupuesto. Entonces el presupuesto del año 2019, 2020 nos permite a todos, y 2021 nos permite saber cuánto creció la planta. Entonces, si con Festa había 5.400 y hoy hay 6.300, la pregunta es, ¿los cooperativistas se están municipalizando o qué? Y hay un incremento significativo en la planta municipal, eso es evidente. Estoy hablando de la planta, totalmente. No de lo jerárquico, porque también hay un salto cuantitativo y cualitativo en lo jerárquico. Sí, nosotros puntualmente tenemos la información, y hasta ahí nomás también, de la planta municipal, no del plantel jerárquico.
Y así todo, evidentemente hay un incremento significativo en la planta municipal. Notable. Notable. Yo así como bien dijiste lo de los decretos, hay muchísimos compañeros que gracias a Dios volvieron, y creo que fue un trabajo, y vos lo sabes muy bien, que hicimos, hasta en silencio, porque hay muchos compañeros que no se enteraron por qué volvieron. Nos pasa con la planta, nosotros desde Citran damos la lucha porque es lo que establece la ley y el convenio para la totalidad de la planta municipal. Y a veces no la totalidad de la planta está afiliada y no la totalidad de la planta se entera de cómo es el trabajo. Y después te pasa, ¿no?, que los subsecretarios, claro, los directores jefes le dicen, bueno, te pasé a planta permanente. Pero bueno, eso es más una cuestión de conciencia de clase también, y de un trabajo que tenemos que, hasta incluso una mea culpa, y un trabajo que tenemos que profundizar nosotros y los trabajadores y las trabajadoras en general. Por supuesto. Porque creo que ya venimos de muchos años de la política, entonces tenemos que ver eso. Pero más allá de eso, me quedo con el discurso que se dio también de los 6.400 municipales, que nosotros estábamos convencidos que no era así, donde también se nos señaló como culpables de eso, y el número real era 5.400. Entonces, si hoy ese número creció y en algún momento lo cuestionamos, también podríamos decir que parte de la crisis, parte de no poder resolver un montón de cuestiones, parte de que no puedan pagar el 35%, lo voy a de decir acá a así, diciembre. de acá a diciembre, es porque hay 1.100 trabajadores más. Bueno, no tengo ese número, pero creo que debe andar por ahí. Entonces creo que hay que hacerse cargo y hacerse responsable de esas cuestiones, y no poner de nuevo en el medio a los compañeros y las compañeras que necesitan llevar el mango a su casa. Yo creo que hoy el porcentaje podría ser mayor también si uno analiza a fino todos esos números. Y una cuestión que también es con la pregunta anterior que me has hecho de las 40 horas. Gran número de esos compañeras y compañeros que entraron, y que uno no tiene nada en contra de ellos, porque todos alguna vez entramos a la municipalidad y todos sabemos también de qué manera se entra, hoy están en 40 horas. Y de nuevo, decilo. Hoy están en 40 horas. Los que entraron hace poco, hace meses, están en 40 horas. Y vos tenés compañeros que recibieron la prejubilación en diciembre, sí, que están a 3 años de jubilarse, muchos de ellos con cerca de 40 años de municipal, y siguen estando en 30 horas, y no se le pudo dar el pase a 40 en ese momento, y que lo estamos solicitando ahora, y ojalá, y Dios quiera, se pueda dar. Pero vos, por supuesto, Ariel, vos te acordás que el argumento político fue que Festa le pagó a trabajadores en detrimento de otros que por derecho lo debían tener. Es lo que pasó y lo que está pasando hoy. Bueno, por eso nosotros decimos algo que siempre, y que decimos, esto es más de lo mismo. Y creo que es el juego de la política, hasta ni siquiera una cuestión de partidos, te diría. Es el juego de la política. Y lo dijimos antes que la compañera Mariel Fernández asuma que iba a tener la autoridad política para tomar las decisiones que tenía que tomar y corregir lo que estaba mal hecho. Bueno, nosotros confiábamos en eso. La anulación de los decretos estuvo mal hecha, no porque había cosas que no correspondían, sino porque había otras que sí. Entonces decir, bueno, no se hizo de la mejor manera. Y así con todas las cuestiones por ahí que tienen que ver con las compañeras y los compañeros en lo que va sucediendo desde su gestión. Ariel, muchas gracias, siempre tan claro. No, por favor. Es un placer escucharte, ¿no? Gracias. Por la sinceridad y por la forma pedagógica de explicar algo que no es solamente vinculado al trabajo, sino al derecho. Es el derecho. Es el derecho. Me parece que ahí está la clave sustancial para dar un salto en lo que es el aprendizaje que todos tenemos que tener y mejorarlo, que acá estamos hablando de derechos. Y quiero aclararte algo, sí, que frase que dice siempre de Tati, nuestro compañero Tati Crespo: no vamos a quitar los pies del plato. Nosotros defendemos derechos y obligaciones, porque en la medida que eso se cumpla, quien va a tener el beneficio es el pueblo de Moreno. Bien, vamos a decir así esto porque me parece central para quien miró el programa y esta nota con Ariel. ¿Qué se decía de Festa? ¿Cuál fue la crítica sustancial, además de los decretos? Que Festa le había pagado a trabajadores municipales que hacía poco habían entrado con categorías altas, mientras que otros hace 30 años están y la miran de costado con la ñata pegada al vidrio. Esa fue, diría yo, la cuestión central y con un argumento de peso de Mariel Fernández, de Merino y compañía, o de los concejales del nuevo oficialismo. La priorización de los beneficios particulares en detrimento del derecho. Yo lo tengo bien presente, tengo memoria. Lo que ocurrió de aquel momento a hoy es que la planta municipal de 5.400 está en 6.300, calculado. Es decir, hay 1.100 trabajadores más. Está
muy bien lo que decía Ariel, y esta nota que es extensa pero necesaria, que cuanto más crece la planta y la recaudación aún en aumento, no va a alcanzar nunca a que la pérdida salarial no sea tan brutal. Es esto. Hay una conexión entre un tópico y otro. Pero además, si ingresaron nuevos trabajadores, hombres y mujeres, y le dan las 40 horas, cuando es algo que Citran está diciendo lo hagamos gradual. ¿Y cómo es la gradualidad? Bueno, el que tiene 30 años de trabajo merece las 40 horas. Merece tener un poco más de salario, no aquel que recién llegó, porque si no, como dijo Ariel, es más de lo mismo o peor de lo mismo, porque el discurso y el relato dice que no es esto. Dice que es todo lo contrario a esto. Que vinieron a cambiar las bases constitutivas de lo que había hecho la administración pública de Festa y Güez durante 24 años. Lo reproducen y dicen que no es lo mismo. Premian a los propios y dicen que no es lo mismo que lo anterior. De allí que les propongo a ustedes que miran el programa, trabajadores y trabajadoras municipales, que lean la ley, porque tampoco es patrimonio de ningún gremio, es una ley. Y entonces pueden pedirle a cualquier entidad gremial que los secunde, que los promueva y los acompañe, pero lean la ley porque es el derecho que ustedes se han ganado. Los municipios, como dice Cosme, van a existir porque siempre va a haber trabajadores. El día que no haya municipios es porque no hay más trabajadores. Como nunca va a pasar eso, es tiempo de los trabajadores, no de la política, porque la política puede construir el mejor relato, pero con poco se corre el velo, están los números y gobierna el silencio. No en este programa, porque seguimos trabajando ahora más que nunca sin tapabocas. Pausa y escuchamos la palabra de un trabajador municipal que tiene 40 años de empleo, que trabajó en la delegación de Álvarez y que es perseguido administrativamente, políticamente, partidariamente y socialmente. Pausa y venimos. Bueno, estamos en la casa de un trabajador municipal. Cuando ingreso y registro, ya que me permitís vos, tu lugar, tu vivienda, veo muchos elementos que pueden hacer la actividad comercial. 2 actividades comerciales que tenías aquí en Álvarez. ¿Hace cuántos años sos trabajador municipal? Y voy a cumplir 40 años el 19 de enero. 40 años. 79. Si yo te como digo empleado público. Persecución, ¿qué me respondes? Bueno, yo creo que lo he vivido, pues fui militante toda la vida, Sí. en varias gestiones, pero como la que viví en esta oportunidad, nunca. ¿Por qué? Porque me han amenazado por teléfono. ¿Estamos hablando de la gestión actual de Mariel Fernández? Así es. Porque había publicado una cuestión en Facebook, donde denunciaban un cohecho, y en lo que yo publiqué ahí, porque también denunciaba que la policía se encontraba en ese lugar. Ya en la gestión anterior, cuando fue secretario de Seguridad, estaban permanentemente dentro y fuera de la vivienda de este señor. Continúa con la misma práctica cuando estamos viviendo. Yo en lo particular, en 2 oportunidades han entrado en mi casa. Al lado de mi hija, en 2 oportunidades. En una, un vecino me llama a la madrugada y lo apresó, porque es un tipo bastante grandote,
apresó. Uno era menor y el otro, bueno, llamamos a la policía, llamé al 911 y como llovía y acá está como bastante, se anega, Sí. de vereda a vereda, no quisieron entrar. Le digo, mirá, lo tenemos apresado, están a 30 metros. No se quisieron bajar del móvil. Vinieron, cumplieron con 911, deben tener un GPS, dijeron, no, fuimos al lugar y ya está, pero no actuaron. Lo mismo ocurre con yo lo que quería resaltar eso, porque estamos viviendo Vos escribiste en Facebook, en Facebook. haces una denuncia y denunciás a un funcionario. No fue una denuncia, la que denunció fue... Sí, pero me refiero... compartí. Vos compartiste la denuncia en Facebook, sí, Exacto. yo estoy hablando de eso, sí, claro. Entonces, Y la persona es Carlos Salinger. exacto. Ajá. Y me amenaza, Él. tengo la llamada ahí, el registro de llamada, no lo puedo, donde me pide que me iba a demandar y que iba a tener consecuencias. Y bueno, yo relaciono todo esto porque previamente yo arranco con la gestión de Mariel en la delegación de Francisco Álvarez, se ocurre la pandemia y como soy, aunque vos me decís que no parezco, Tenés 60 años, tenés 60 años y tenés varios quirófanos encima. vamos a decir así, ¿no? Y tuve que hacer 3 declaraciones juradas durante la gestión para demostrar que yo tengo problemas cardíacos, porque me notificaban por teléfono, tengo los mensajes de texto de los diferentes delegados que sucedieron en Francisco Álvarez, que ya creo que es el quinto, que no conozco, la última, todas mujeres. Salvo Collante, que fue al principio, que después desconocí cuando dejó de ser delegado. Dejó de ser delegado, los motivos ni por qué. Es decir, que esto arranca con vos compartiendo en Facebook una denuncia que hace una mujer contra Carlos Salinger, Sí. vos lo compartís, Sí, Salinger te llama y te amenaza, te Sí. pide que vos saques la denuncia de Facebook, supongo, y a Sí. partir de ahí se inicia toda una, digamos, cadena No. de hechos. ya venía. Ya venía. Ya venía. Yo me adelanté a los hechos. Ya fue el corolario de todo Ok. lo demás. Y en esta carrera que estás describiendo vos, no la municipal, sino de la municipalidad contra ti, es que te clausuran los 2 negocios. Exacto. Es decir, están cerrados porque encuentran faltante de papeles. ¿Es eso? Exacto. Ajá. Y si vos presentás los papeles, ¿podés abrir? Yo supongo que hoy por hoy, en la cuadra donde funcionaba mi negocio, ninguno está habilitado. Bien, entonces cambio la pregunta. Si todos están flojos de papeles, ¿por qué te clausuraron a vos? Eso que habría que preguntárselo a la superioridad que maneja a los inspectores, porque hasta el momento yo me estuve reunido con el secretario de gobierno y él no mandó ninguna orden. Conca Exacto. en ningún momento te dijo mandé. No. ¿A nadie? No. Él me dijo al contrario. Él fue la única persona que me atendió del municipio, y porque recorrí y golpeé puertas y demás para decir, bueno, vamos a solucionar esto. Y me dilataban, pasaba el tiempo y yo estaba complicado porque me decía el dueño del local, mirá que yo esto, si no funciona, necesito la llave porque... Se tengo lo un alquila montón". otro. Exacto. Dicho esto, y en la actualidad se lo alquiló a otro. Por eso por eso le decía en el comienzo de esta charla con Miguel Ángel que cuando entramos aquí a su casa vemos muchos artículos Claro. de lo que eran los emprendimientos comerciales, ¿no? Exacto. Es decir, en plena pandemia te pasó todo a vos. Bueno, por eso. ¿Sos paciente de riesgo? ¿Estás Sí, dentro del grupo de riesgo? Sí. He perdido amigos. ¿Perdiste amigos? ¿No estás en la delegación que trabajaste muchos años? ¿Te cerraron los 2 comercios? Sí, ¿Te persiguieron? Sí. Y un funcionario te amenaza. sí. ¿No te faltó nada? No. Cartón lleno. Y lo peor de todo, que uno está como si al estar en cuarentena ha perdido los derechos de un trabajador común. Por Yo eso no te puedo- preguntaba esto, y no terminé. O sea, yo. Sí, pero Porque la tengo un compañero que está en la misma situación que yo, Sí. tiene 60 años, fue operado de varices, nunca le molestaron para nada y le pagaron las 40 horas rigurosamente.
Por eso te decía una pregunta inconclusa en el parte, Sí. es si alguna entidad gremial te Bueno, fui a la Asociación de Trabajadores Municipales, que lo conduce el compañero Espíndola, y él, a través de la mesa técnica, planteó la situación mía. No tuvo respuesta. Y no tienen fecha de reingreso, donde se trataron, entre otros temas, pase a planta Sí. permanente, y bueno, todas las... Sí. Y eso lo viene haciendo desde diciembre, no, anteriormente, desde septiembre del año pasado. ¿Qué es lo que te genera finalmente toda esta situación? Impotencia. Vos sos laburante, entendés de política claramente. Sí. En la carta que escribiste, que subiste a las redes, haces toda una descripción histórica Sí. de todos los intendentes y todas las gestiones, pero acentuás que esta es la peor, Sí. ¿no? Te vuelvo a preguntar, ¿por qué es la peor? Porque es un impacto directo No, en toda tu porque, actividad, en toda tu vida. Veo que gente que se dice ser peronista no entienden la apotema de Perón, que no hay mejor peronista para otro peronista. Sí. Y cuando pasa eso es porque tienen otro tipo de intereses y no de los ideales del peronismo. Y hay gente disfrazada que tuvo vinculada con la dictadura a través de la relación, por ejemplo, con el excomisario Patti, y sin embargo está a la diestra de la señora intendente. ¿Quién? Y Carlos Ániger fue candidato a diputado por Patti. Y sin embargo ahora dirige los destinos del peronismo en Francisco Álvarez, porque vino personalmente a mi casa a pedirme los avales para Máximo y... Máximo presidente del PJ a nivel provincial. Exacto. Ajá. Entonces cuando... Hace poco ocurrió eso entonces. Sí, eso fue unos meses antes. Entonces, cuando me llama la exdelegada, Soledad Argüello, le digo, no, vos me estás jodiendo. Digo, primero me mandás a este tipo. Le digo que no representa el peronismo, por lo menos acá en Francisco Álvarez, nadie, preguntale a un periodista viejo a ver si lo va a representar. Bueno, lo conocen por las radios. Sí, obvio. Pero digo, toda la mañana, digo, está en la radio, ustedes lo escuchan. Digo, ¿cuál es la función que cumple en la municipalidad? Si al mediodía está comiendo en la casa. ¿Entendés? Sí. Le digo. Y vos como delegado no podés trabajar en tu puesto de trabajo. Exacto. O presentarte, yo le he presentado a la delegada Soledad Argüello, como también a Walter Collante. Acá tengo un montón de proyectos que creo que lo ilustré en el Facebook, para que se realicen en Francisco Álvarez, que son viables, sustentables, y ni siquiera me los recibieron. Yo no me quiero ir del tema con respecto a esto, que se lo dije a esta chica Soledad. Le dije, mira, yo los avales los voy a dar porque yo soy peronista y soy orgánico, pero esto no va, como lo mismo que no hemos padecido, me dijo, la cuestión del COVID, tuvo que deambular por hospitales como de Moreno, desbordados, sin oxígeno, sin atención médica. Terminamos en el de Merlo, el de Héroes de Malvinas. En el Héroes de Malvinas. Pero a fuerza de que un montón de gente empezó a hacer desmanes. Ahí aparecieron el oxígeno, ahí aparecieron las camas. Claro, por eso te decía, te pasó todo. Y finalmente te pregunto Sí. ¿qué vas a hacer? Porque las cartas están hechas no en esta mesa, ¿no? Yo lo que quiero es que todo el mundo sepa, porque este padecimiento que estoy pasando yo, y mi familia, y mis hijos, lo está pasando toda la población. No puede ser que hoy estemos hablando de medida restrictiva cuando se pudo haber evitado cerrando las fronteras y sabían que venía de Europa. ¿Cómo viajó acá? ¿En colectivo? ¿El virus? Bueno. Y así estoy indignado por un montón de cosas. Hay medidas que estamos esperando, sobre todo los peronistas, del gobierno nacional.
yo lo veo con mucha tibieza, porque consideramos que el peronismo debe ser revolucionario. Si no, no será nada. O si no, no será nada. Bueno, gracias por estos minutos tuyos. Gracias, discúlpeme que a veces me... No, por favor, vamos a hacer una síntesis, ¿no? No, a ver, Miguel Ángel es peronista, está claro. Tiene 60 años, 40 años de trabajador municipal. Es paciente de riesgo por una serie de intervenciones que la vida lo puso en los lugares menos deseables. Para aquellos que alguna vez cruzamos el quirófano, bueno, entenderán ustedes de qué se trata. Ya la salud no es la misma. La edad pasa factura, ¿no? Y entonces, como delegado municipal, ofreció y me ha mostrado una serie de proyectos que tienen que ver con el trabajo precisamente de lo que significa descentralización. Es eso. Así es. Una delegación mira a la comunidad o la localidad y dice, se necesita esto. Podría decirle a ustedes cercanía, proximidad. Ahora, mirando la gestión, a través de un posteo que él hace, de una denuncia de una mujer que señala a Carlos Salinger, que es funcionario municipal, que estuvo en la gestión de Festa y está en la gestión de Mariel Fernández, por una causa de cohecho, el compartir ha derivado en que en la delegación no le reconocen las declaraciones juradas, porque es un paciente de riesgo, porque existe una pandemia, porque hay un virus. Y de paso, los comercios que tenía aquí en Álvarez, llegaron los inspectores municipales, compañeros de Miguel Ángel, y le dijeron, esto se cierra porque está flojo de papeles. El que estaba al lado del comercio de Miguel Ángel sigue, aún con flojedad de papeles. A esto Miguel Ángel lo llama persecución política. Si alguien quiere poner otro título, mire el programa y nos manda el mensaje por WhatsApp. Pausa y venimos.